Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a que escuches mi explicación. Hoy es día 19 de enero del 2024. La lectura es de Marcos 3, del 13 al 19. En aquel tiempo Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso, y ellos lo siguieron. Constituyó a 12 para que se quedaran con él, para mandarlos a predicar y para que tuvieran el poder de expulsar a los demonios. Constituyó entonces a los 12, a Simón, al cual le puso el nombre de Pedro, después a Santiago y a Juan, los hijos de Zebedeo, a quienes dio el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo, y a Judas Iscariote, que después lo traicionó. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues aquí nos damos cuenta la información que nos presenta el Evangelio de la elección de los 12 discípulos y que después fueron apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Y son los primeros que llevaron la doctrina a todos los rincones de aquel entonces. Ellos eran la iglesia, la primera iglesia fundada por Jesucristo. Recordemos que nosotros somos la iglesia. La iglesia no son las construcciones. Nosotros somos la iglesia. Las iglesias que le decimos hoy en día, los templos construidos, claramente Jesucristo dijo que eran templos de oración. Entonces, aquí nos está mencionando que Jesús sube al monte. Dice aquí muy claramente en Marcos que él llamó a los que quiso. Recordemos que Marcos se supone que si era judío porque era primo de Bernabé y Bernabé era judío. Y Marcos pues no fue discípulo ni apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Él es el primer evangelio que se escribe en el año 60 aproximadamente. Era un joven, Marcos, pero su verdadero nombre era Juan. Le decían Marcos de apodo, o para poderlo distinguir de otras personas, Juan Marcos. Pero nosotros nada más lo conocemos como Marcos. Y bueno, pues Marcos era joven, aproximadamente ha de haber tenido como unos 30 años, si ustedes quieren decir, ¿no? O menos de 30 años. Y bueno, en el año 60 escribe este evangelio que se constituye como de 16 capítulos. Acuérdense que los capítulos y los versículos fueron puestos ya posterior, ¿no? En aquel entonces no estaba dividido el evangelio en capítulos y en versículos. Ya hoy en día lo tenemos para que lo podamos estudiar, para que lo podamos entender poco a poco. Bueno, dice que en aquel tiempo Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso y lo siguieron. Dice que a los 12 que constituyó y se quedaron con él, los mandaba a predicar lo que él les enseñaba, ¿sí? Y que también tuvieran el poder para expulsar a los demonios. Pero no expulsaban a los demonios en nombre de Simón Pedro, o de Andrés, o de Santiago y Juan. No, expulsaban a los demonios en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Jesús les había dado ese poder a los discípulos y ellos llevaban a cabo ese menester. Los mandaba de dos en dos. Eran 6 enviados, por decirlo así, de dos. Y bueno, no nos menciona la Sagrada Escritura cuál era el parámetro, cuál era la forma de quién acompañaba a quién, ¿no? Porque podríamos pensar que Simón Pedro se acompañaba con Andrés, podemos pensarlo. Podemos pensar que Santiago el Mayor y Juan, que eran hermanos, pues también se iban de dos en dos, ¿no? Podemos pensar que Felipe y Bartolomé eran otros dos porque eran amigos, vivían en Bethsaida. Podemos pensar que Judas, el primo de nuestro Señor Jesucristo, y su hermano Santiago el menor, pues los iban juntos los dos, ¿no? Podemos pensar eso, que eran otros hermanos. Tenemos ahí tres pares de hermanos, Santiago el menor y Judas, vulgarmente llamado Tadeo. Tenemos a Santiago mayor y Juan, los hijos del señor Zebedeo, y tenemos a Simón y a Andrés, Simón Pedro y Andrés, que eran hermanos. Eran los tres, las tres parejas de hermanos que nuestro Señor Jesucristo tuvo como discípulos y apóstoles. Los otros, bueno, pues no eran. El único que no era Galileo, recuerden ustedes que era Judas Iscariote. Él no era Galileo, él era de Judea, o del sur del país de Israel,
porque Galilea está al norte. Judas era, vivía por donde está el Mar Muerto, por decirlo así, y Simón, Pedro, Andrés en Cafarnaún, Santiago el Mayor y Juan cerca de Corazín, y en Betsaida vivía Felipe y Bartolomé. Esos estaban cerca del Mar de Galilea, al norte. Pueden verlo en un mapa en aquel entonces para que puedan ustedes tener mejor conocimiento de la región. La parte del medio del pueblo de Israel, ya que el norte era Galilea, la parte del medio era Samaria y la parte sur pues era Judea. Y bueno, aquí nos dice que los mandaba a expulsar demonios. En la actualidad es muy raro eso, de que alguien tenga el demonio metido, ¿no? Pero sí existe, o sea, sí hay. Sí, no les voy a decir por qué o cómo le hacen los seres humanos para que el demonio se les meta, ¿no? Porque a lo mejor quieren experimentar ustedes y después no se les puede salir el demonio, ¿verdad? Pero bueno, sí, porque sí hay formas, ¿eh? Bueno, aquí dice que los nombres constituyó entonces a los 12, a Simón, el cual le puso por nombre Pedro. Pedro significa piedra, o sea, no es un nombre. Hoy en día nosotros lo manejamos como un nombre, Pedro, pero en realidad es piedra. En hebreo se dice Cefas. Entonces, pues bueno, pues nosotros ya hoy lo tomamos como si fuese un nombre común, un nombre propio, ¿verdad? Perdón, ya para las personas decimos que es un nombre, y mucha gente le pone Pedro a sus hijos, ¿verdad? Y hay mucha gente que se llama Pedro, en realidad pues es un apodo, ¿no? De aquel entonces. Estamos en el año 2024, 5784 año judío, y bueno, pues hoy lo estamos manejando así, como un nombre. Después nos menciona aquí a los otros hermanos que ya los estaba yo mencionando, a Santiago y a Juan, los hijos del señor Zebedeo, que se dedicaban a arreglar redes de la pesca, como su papá, el señor Zebedeo, ¿no? Y su mamá, que era la señora Salomé, no tiene nada que ver con la bailarina, esa es otra señora. Bueno, estos dos jóvenes, o estos dos discípulos de nuestro Señor Jesucristo, Jesús les puso el nombre de Boanerges, que quiere decir hijos del trueno. Sí, porque eran muy como, pues muy hiperactivos. Hasta ahí lo voy a dejar, ¿no? Después nos menciona aquí el nombre de Andrés, el hermano Simón Pedro, a Felipe, ¿sí? Bartolomé, que en realidad no era su nombre, era un apodo, porque Bar significa hijo, Ptolomé, hijo de Ptolomeos, pero su verdadero nombre era Natanael. Tenemos a Mateo, que tampoco era su nombre, ese era un nombre como más bien romano, porque su verdadero nombre era Leví. Tenemos a Tomás, que tampoco era su nombre, ¿sí? Y Tomás significa gemelo, porque Tomás tenía un hermano gemelo, pero su verdadero nombre era Judas, Judas Tomás, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos a Santiago, el de Alfeo, así nos lo menciona Marcos. ¿Por qué dice que el de Alfeo? Porque era hijo de Alfeo. Y Tadeo, que era su hermano de Santiago, que Tadeo pues no era nombre, significa valiente, es un apodo. Mucha gente hoy también le pone a sus hijos Tadeo, ¿no? Ya lo manejamos como si fuese un nombre propio y en realidad pues es un sobrenombre de aquel entonces. Estos dos personajes, Santiago, el de Alfeo y Tadeo, pues eran primos de nuestro Señor Jesucristo, porque María, nuestra madre, o la madre de nuestro Señor Jesucristo, se acompañaba con una señora que se llamaba María la de Cleofas. Cleofas y Alfeo le decían al papá de Santiago y Tadeo, así le decían, Cleofas y Alfeo. Entonces, en las escrituras nos menciona que María se acompañaba con María la de Cleofas, o sea, la mamá de Alfeo y Tadeo. Le dicen su hermana, pero no, pues no, era su parienta, ¿no? Hay muchas traducciones que están equívocas en la Sagrada Escritura y las manejan así, ¿no? Y ya en nuestros días, pues ya, cuando decimos hermana, pues, o hermano, estamos pensando que son de sangre y no, ¿eh? ¿Se acuerdan cuando a nuestro Señor Jesucristo le dijeron, ahí vienen tus hermanos y tu madre? Muchos pensamos, es que es su hermano de sangre, ¿no? Pues eran los hijos de José. Anteriormente no había esa distinción de decir, ay, son mis medios hermanos, ¿no? Simple y llanamente decíamos, o se decía, tus hermanos. Hoy en día sí decimos medios hermanos, ¿no? Si son hijos de la mamá nada más, o son hijos del papá nada más, y decimos son medios hermanos.
pero anteriormente nada más les decían hermanos. Y es por eso que a lo mejor la traducción así no la dejaron, ¿no? Pero eran hijos de José, ¿sí? Y sí, porque recuerda que José cuando se casa con María, ya está grande José, no es un señor de 40 50 60 años, ya. Según nos menciona la historia, los investigadores, que ya era una persona como de 80 y tantos años cuando se casó con nuestra Santa Madre, ¿no? Bueno, yo le digo Santa Madre, ¿no? Perdónenme, ¿no? A lo mejor ustedes se enojan, ¿no? Pero bueno, para mí sí es mi madre, ¿no? Para ustedes, pues es la madre de Jesús, del Maestro. Como ustedes gusten y manden, ¿eh? Acuérdense que ustedes tienen la última palabra. Y bueno, pues María, ¿verdad? La madre de nuestro Señor Jesucristo, su prima o parienta era María la de Cleofas, o sea, la de Alfeo, que era la mamá de Tadeo y de Santiago. Pero déjenme decirles que también se menciona que Mateo, o sea, Leví, también era hijo de Alfeo. No sabemos si era el mismo señor o era otro. Si era el mismo señor, entonces pues era medio hermano de Santiago el menor y Tadeo. Puede ser. No lo sabemos. Va a estar muy difícil eso, ¿no? Porque si en las escrituras también nos dice que Mateo era hijo de Alfeo. Entonces, Alfeo, a lo mejor el señor era Al y estaba feo. Por decir Alfeo. No sé. ¿Quién sabe? Bueno, a lo que voy es de que pues, la escritura dice, Mateo es hijo de Alfeo. Y aquí nos menciona que Santiago, el menor, es hijo de Alfeo y Tadeo, su hermano. Bueno, a lo mejor eran medios hermanos, a lo mejor el señor Alfeo tuvo una mujer y tuvo un hijo que se llamaba Leví, que es el Mateo, y después ya tuvo otra mujer y tuvo a Santiago el menor y a Tadeo, ¿no? A lo mejor eran medios hermanos. Por eso dicen que pues es posible que también Mateo, Leví, era primo de nuestro Señor Jesucristo. No lo sabemos, puede ser, quién sabe. No lo sé, puede ser, quién sabe, a lo mejor, como decía Capulino, ¿no? Un actor mexicano cómico, no lo sé. Bueno, después nos menciona que a Simón, el cananeo, porque Simón era de Caná, de Galilea, ¿sí? Y él pertenecía a un grupo de rebeldes que estaban en contra del gobierno romano. Y bueno, aquí nos menciona muy claramente que era Simón el cananeo, pero en otras lecturas nos dice que es el celote, porque así se llamaban la agrupación del que él pertenecía, los celotes. Sí, no tiene nada que ver con los celotes que nos comemos, ¿eh? Así se le dice, los celotes, ¿no? No, nada que tenía celos tampoco, ¿no? Era celotes, así era la agrupación, así se le llamaba, que era, ¿no?, un grupo de rebeldes que estaban en contra del gobierno y siempre estaban haciéndole, pues, travesuras, vamos a decirle así, ¿no? Al gobierno romano, ¿no? Bueno, y después termina diciendo, aquí Marcos nos pone a Judas Iscariote. Fíjense cómo lo pone hasta el final a Judas Iscariote, como diciéndolo, como si Marcos hubiera conocido a Judas Iscariote, ¿no? Pero ahí le dijeron, Judas Iscariote, pues, vendió a nuestro Señor Jesucristo, entregó a nuestro Señor Jesucristo, traicionó a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y pues son muchos verbos, ¿no? Porque dicen una cosa es traicionar, otra cosa es vender, otra cosa es entregar, ¿sí? Entonces, bueno, mucha gente dice, lo traicionó vendiéndolo y lo entregó al Sanedrín. Entonces, pues bueno, lo pone hasta el final, como ya poniéndolo así como una cosa fea, ¿no? Y lo menciona aquí, dice que después lo traicionó, pero aquí no pone a Simón Pedro que lo negó 3 veces, ¿va? A ver, ¿por qué no puso aquí Simón, el cual lo negó, sí, 3 veces, a Jesús? No lo pone, Marcos, ¿verdad? Te apuesto que sí lo sabía, pero no lo pone. Pero a Judas Iscariote sí le carga el pañazo, ¿no? Sí le carga el pañal ahí, ¿no? Debió haber dicho aquí Simón, Pedro, el que lo negó 3 veces antes de que el gallo cantara. ¿Por qué no dijo Tomás, ¿sí? Judas Tomás, el gemelo, que no creyó que había resucitado? ¿Por qué no le pone? ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Qué mala onda de Marcos, ¿no? Ay, ese Marquito. Ay, sí, se pasó de lanza, ¿no? ¿Y por qué no puso ahí los hijos del señor Zebedeo, que un día querían destruir Samaria con fuego del cielo, los que querían quemar Samaria, ¿no? Porque no los dejaron pernoctar en el pueblo de Samaria? A ver, ¿por qué no puso eso, Marcos? Fíjense cómo nada más al que le detalla, ¿sí?, su mal,
es a Judas Iscariote. ¿Por qué no le puso allá a Felipe? Felipe, el que no entendía quién era nuestro Padre Dios. Y Jesús le dijo, Felipe, Felipe, tantos años has estado conmigo y todavía no sabes quién es el Padre. Me estás viendo a mí, estás viendo al Padre. ¿Sí? Y bueno, todos tuvieron algunos errores en su vida, pues lógico, pues, seres humanos, así como nosotros, ¿sí? Y cuántas veces nosotros también hemos hecho lo de Pedro, ¿sí? De negar a nuestro Padre Dios, de negar a nuestro Señor Jesucristo. Cuántas veces nosotros hemos dicho estupideces como los hijos del señor Zebedeo, ¿verdad? Que queremos tomar venganza, ¿sí? O cuántas veces no entendemos quién es nuestro Padre Dios, como Felipe, o cuántas veces no creemos en nuestro Señor Jesucristo que haya hecho lo que hizo y principalmente la resurrección. Hay mucha gente así, ¿sí? Y como Judas Iscariote también, ¿no? Lo hemos traicionado a nuestro Señor en muchas ocasiones, ¿sí? Todo esto es importante que ustedes lo denoten porque a veces dice uno, el más malo es Judas Iscariote y ya. No, hermano, no, no, no. De hecho, si ustedes le preguntan a quien le quieran preguntar, ¿tú crees que se haya condenado Judas Iscariote? Pues a lo mejor la gente dice, sí, se fue al infierno. ¿Y tú cómo sabes? ¿Se fue al infierno? Pues no. Yo lo único que sé es de que lo leí, que se arrepintió y fue a botarle las 30 monedas de plata al templo, a los sacerdotes, ¿no? Dice, he pecado, he cometido un gran pecado, he entregado a un inocente. Ustedes me dijeron que nada más querían entrevistarlo, fariseos, y lo están condenando. Y le dijeron a los fariseos, eso qué nos importa, eso es cosa tuya, lárgate. Y les aventó las monedas, o sea, se arrepintió. O sea, ¿qué nos pide Dios? ¿Qué nos pide Jesucristo? Que nos arrepentamos, ¿no? ¿Qué pedía Juan el Bautista? Pues que nos arrepentamos, ¿no? Pues Judas se arrepintió y si se arrepintió pidió perdón, ¿no? Se trató de ahorcar y no murió ahorcado. Se rompió la rama. Ahí lo dice en los Hechos de los Apóstoles Lucas, ¿eh? Mateo es el único que dice, se fue a ahorcar y ya. Pero no se dio cuenta si verdaderamente se ahorcó o no se ahorcó. Pero Lucas en los Hechos de los Apóstoles nos menciona muy claramente de que se trató de ahorcar y se rompió y se cayó y del madrazo, perdón por la palabra, sí, se murió. Judas ni eso hizo bien. No se lo permitió Dios que se suicidara porque eso es pecado, hermanos. Todo esto se los digo para que tomen en cuenta eso, ¿no? Sí, no, porque hay mucha gente que le pone a sus hijos Tadeo, pero no le pone Judas. Ay, no, ¿cómo le va a poner Judas? Van a decir que es el traidor. Ay, si todos somos bien traidores. Traicionamos nuestra vida, traicionamos nuestra persona, traicionamos nuestra moral, traicionamos nuestra educación, traicionamos a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros esposos, a nuestros hijos, a todos traicionamos y a Dios, ¿sí? No, no le estoy diciendo a Dios que ya termine, no. Digo que también traicionamos a Dios, ¿sí? Bueno, entonces es importante recordar todo esto para que lo tengan ustedes presente, para que cuando lo lean vayan entendiendo poco a poco de qué estamos hablando. Y bueno, pues aquí están los 12 discípulos. El número 12 es la asamblea, eso significa el número 12, asamblea del Señor. Es la iglesia, esta es la iglesia. Así empezó la iglesia. Recuerden que Jesús fundó la iglesia, que son los apóstoles. Y a Pedro le dijo, tú eres Pedro porque eres la piedra de esta iglesia, tú vas a ser el dirigente. Me acuerdo de una ocasión que estaban todos pues peleando, ¿no? ¿Quién era el mejor? ¿Quién era el número uno? Y todos empezaron ahí como a decir, no, pues yo, Juan, ¿no? Yo soy el número uno, yo soy el consentido, soy el más chavo y el maestro me quiere mucho a mí. Pues sí, pues yo creo que tenía Juan, el hermano de Santiago, aproximadamente tenía 12, 13, 14 años, era un chamaco de secundaria, hoy en día, ¿verdad? Sí, porque ya Pedro ya tenía más de 60 años, ya andaba como en los 70, ¿no? Había todos los apóstoles, pues ya estaban grandes, el más chavo era Juan, y él decía, yo soy el más querido del Señor, ¿no? Y los primos de nuestro Señor Jesucristo, pues decían, nosotros somos los efectivos, somos parientes de sangre de nuestro Señor Jesucristo, del maestro, del rabí. Pues no. Y Simón Pedro pues decía, no, pues yo soy el mero mero, ¿no? Pues soy el pescador. A mí me dijo, serás pescador de hombres, ¿no? Y entonces Jesucristo les dice, cuando los escuchó, les dijo, ¿qué están hablando? El que quiera ser el número uno tiene que ponerse a servirle a los demás para que sea el número uno ante Dios
quieren ser ante Dios el número uno, pues pónganse a servir a los demás. Y de hecho Jesucristo, ya acuérdense que nos dejó un nuevo mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, espero que, bueno, no les voy a decir ahorita, en otra lectura, en otra ocasión, les voy a decir cada uno de los discípulos en dónde fue a predicar cuando ya nuestro Señor Jesucristo no estaba, y cómo murió cada uno de los discípulos. ¿Sí? Eso, pues ahí se los dejo de tarea si quieren. ¿Sí? Porque es muy fácil de escucharme y ya dice, ya está bien. Ahí me espero para cuando lo explique. Pues busquen ustedes también. ¿De qué murieron cada uno de los discípulos? ¿Cómo murieron? Porque no crean que murieron del corazón, ¿eh? Sí, sentaditos, acostaditos. No, no, no. ¿Y en dónde predicaron? ¿Sí? ¿En qué país? ¿En qué ciudad? ¿Dónde estuvieron predicando? ¿No? ¿Sí? Ahí se los dejo de tarea. De todas maneras, después se los voy a decir, ¿no? Ahorita, bueno, pues ya termino para no entretenerlos tanto, porque si no después se aburren, ¿sí? Ya ahorita yo creo que ya varios ya se quedaron dormidos. También, al menos sirve de algo el que yo les explique esto, ¿no? Se quedan dormidos con la palabra de Dios. Bueno, hermanos, que Dios los bendiga.